H. El principio del cerco y la ley del cerco. Comenzamos formulando matemáticamente el principio del cerco para que la evidencia topológica favoreciese su inducción. Sin embargo, al conocer el terrible secreto de Maya, comprobamos que tal fórmula difícilmente pudiese mantenerse invariante en todos los mundos posibles, es decir, en todos los superconceptos del demiurgo. Comprender el principio del cerco no parece ya ser una tarea muy simple, aunque algo sabemos de él con seguridad. Existe en la estructura cultural como parte de un sistema. Podemos agregar que el principio del cerco no puede ser otra cosa que un principio repetido en el esquema sémico de la relación como principio matemático. En consecuencia, el principio del cerco no procede del descubrimiento de ningún designio, sino de la memoria arquetípica. El suyo es un significado a priori de toda percepción. No obstante tal interioridad esencial, el principio del cerco puede ser expresado en el mundo exterior como cualquier principio matemático, un número, por ejemplo, mediante la proyección de un signo. En ello se basa la técnica arquemónica. Pero el microcosmos refleja el macrocosmos. ¿Quiere decir esto que el principio del cerco ha de estar también presente en el macrocosmos, por ejemplo, como una ley de la naturaleza? Si ocurriese así, tal vez se podría, al menos en teoría, detectar en algún fenómeno característico una cierta función cero que nos revelase por otra vía, esta vez externa, el principio buscado. Aunque podemos adelantar que el resultado será negativo, es conveniente examinar tal posibilidad de búsqueda externa, pues su análisis nos permitirá comprender diversos problemas nociológicos y culturales que afectan al Viria. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en leyes análogas del microcosmos. Pero tal correspondencia dista de ser un mero reflejo pasivo entre estructuras. El Viria, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esta actitud dominante, aparece ahora, separando al yo del macrocosmos, un modelo cultural elaborado por el sujeto cultural en base a principios y conceptos de la estructura cultural. Es este modelo cultural el principio responsable de la visión deformada que el Viria tiene de sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural es un contenido de la estructura cultural de carácter colectivo o sociocultural, por lo tanto consiste en un conjunto sistemático de conceptos propuestos por el sujeto cultural y traducidos a uno o dos lenguajes habituales, por ejemplo, matemático y lingüístico. En resumen, el modelo cultural se compone normalmente de principios matemáticos y premisas culturales. El yo del Viria, cuando se encuentra confundido con el sujeto consciente, acepta solidariamente como representaciones de los entes externos como su verdad los objetos culturales que proceden del modelo cultural intermediario, objetos cuyo significado ha sido propuesto por el sujeto cultural como premisa en lenguaje habitual. Examinemos ahora qué entiende el Viria por ley de la naturaleza. Sin entrar en complicaciones, podemos afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaremos esta definición. Dado un fenómeno, es posible que por la observación y por la experimentación empírica lleguemos a diferenciar ciertos aspectos del mismo.
Si entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resultan como relacionados significativamente entre sí y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes de tal modo que la relación significativa se reduzca a relación entre magnitudes, o sea, a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de la naturaleza que hemos expuesto es moderno y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo, siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Tenemos así fenómenos regidos por leyes eminentes a las que no solo aceptamos como determinantes, sino que las incorporamos indisolublemente al propio fenómeno, olvidando o simplemente ignorando que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando advertimos el fenómeno de un objeto que cae y afirmamos que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de gravedad. Aquí la ley de gravedad es eminente y aunque sabemos que existen otras leyes, las que intervienen también, pero con menor intensidad, creemos ciegamente que el objeto en su caída obedece a la ley de Newton y que esta ley de la naturaleza ha sido la causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en él que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza, y menos aún una ley eminente. El fenómeno es parte inseparable de una totalidad que llamamos la realidad o el mundo y que incluye en ese carácter a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso, en la realidad, los fenómenos simplemente ocurren, sucediendo quizá a algunos que ya han ocurrido o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es solo una parte de esa realidad fenoménica que jamás pierde su carácter de totalidad, de una realidad que no se expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno, en fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva según el orden natural. Para ello estableceremos, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómeno de primer o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado.